Las pandillas han sido un tipo de problema social que ha afectado a muchas ciudades en el mundo, entre ellas la ciudad de Nueva York. Para las décadas de los 50, 60 y 70, como consecuencia de la pobreza, inmigración y crimen en los barrios pobres de esta gran ciudad, se formaron grupos de pandillas muy peligrosos. Las noticias en los Estados Unidos mostraban cuán peligrosos eran pandillas como los Bishop, Mau Mau y posteriormente los vampiros. Here. These are weapons New York police have actually seized in such fights. They were made for killing, and frequently that's what street gangs have done with them. Lo más triste de todo es que estas pandillas eran compuestas por gente joven que estaban desperdiciando su juventud al vivir una vida de violencia y adicción a las drogas. Para muchos, estos jóvenes eran casos perdidos. Sin embargo, otros miraron con compasión ese grupo de personas y estaban dispuestos a ayudarlos. Entre estas personas se encontraba un joven pastor muy delgado, pentecostal y del estado de Pensilvania, de nombre David Wilkerson. En el año 1958, él estaba leyendo la revista Life, donde aparecía un grupo de pandilleros de nombre Los Dragones Egipcios, que iban a ser sentenciados en la corte por crímenes violentos. Al ver cómo estos jóvenes estaban desperdiciando sus vidas, él tuvo compasión de ellos. Más adelante, él entendió que Dios lo estaba llamando a ir a la ciudad de Nueva York a ayudar a estos jóvenes pandilleros y presentarles el Evangelio. Con mucho sacrificio y dedicación, allí emprendió su ministerio de compartir el Evangelio con estas pandillas y ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Su experiencia trabajando en estos peligrosos barrios de Nueva York se recopiló en un libro titulado La Cruz y el Puñal, que fue publicado para el año 1963. Este libro narra la experiencia de este joven pastor en los barrios pobres de Nueva York, predicando el Evangelio a jóvenes delincuentes. El libro nos narra desde que recibe su llamado hasta los inicios del Centro Teen Challenge, un lugar que tenía como objetivo principal ayudar a estos jóvenes a salir de la delincuencia y adicción a las drogas. Aunque en el título del libro aparece el nombre de David Wilkerson como autor principal del mismo, también ya se sabe que este libro fue coescrito por el matrimonio John y Elizabeth Sherrill, que en el pasado tuvieron experiencia trabajando con los libros El contrabandista de Dios del hermano Andrés, The Hiding Place, entre otras novelas y artículos de revistas. El libro La Cruz y el Puñal se convirtió en un éxito de ventas en el mundo evangélico de Estados Unidos. Se estima que hasta la fecha ha superado las ventas de 15 millones de copias y se ha traducido a 30 idiomas. Este libro ha inspirado a personas de muchas maneras, para algunos entregando su vida a Cristo. Para otros que ya eran cristianos, los inspiró para trabajar para Dios, ya sea llevando el Evangelio a otros o sirviendo en la iglesia. El éxito de este libro llamó la atención de Dick Rose. Él fue un cristiano que le encantaba hacer cine y siempre deseaba poner su talento y pasión a la disposición de Dios. Por tal razón, en el año 1949, él forma la compañía de cine cristiano Great Commission Films, donde filmó varios proyectos, y más adelante comienza a colaborar con Worldwide Pictures, donde hace películas evangélicas producidas por el ministerio de Billy Graham. Su pasión por hacer cine cristiano lo llevó a buscar una historia diferente de la que había hecho anteriormente. Es ahí donde viene la idea de comprar los derechos de autor del libro La Cruz y el Puñal y hacer un filme del mismo. De alguna manera u otra, todos los que trabajaron en el equipo de producción con Dick Rose contaban con experiencia en el cine y profesaban la fe cristiana. En el equipo de producción se le unieron los hermanos Curtis y Tom Harris. Rose quería que el actor de Hollywood Don Murray fuera el director y protagonista principal de la película. Para ese entonces Don Murray era un famoso actor de Hollywood que apareció tanto en cine como en televisión. En el cine fue reconocido en varias películas, entre ellas A Bus Stop, que coprotagonizó junto a Marilyn Monroe, en donde recibió una nominación a Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar. The smash hit that had Broadway howling for more and more. And just look at the guy who ropes Marilyn. Introducing Hollywood's newest hunk of man, Don Murray. Al principio, Murray no estaba muy seguro de ser el protagonista principal y director de la película.
En ese momento ya había realizado 3 filmes en donde la historia estaba relacionada con la fe cristiana. Entre estas se destacan El sacerdote matón y El cuento del gallo. Aunque él no tenía problemas con los personajes cristianos, ya que él mismo era un cristiano confeso, no quería realizar únicamente personajes religiosos. Un amigo lo convenció de que fuera parte del proyecto, ya que la historia era atractiva para presentarla en el cine. Don Murray le expresó a Rose su interés de hacer la película como director o protagonista, pero no podía ejecutar las 2 funciones. Rose decide tener a Murray como director y posteriormente le ofrece a Pat Boone el papel protagónico, donde interpreta a David Wilkerson. Pat Boone fue un famoso cantante y compositor durante la década de los 50 y 60. Pero también una persona que confesaba abiertamente su fe cristiana. A pesar de que se le ofreció muy poco dinero a este actor, aún así aceptó el rol. Él tomó muy en serio la preparación de su personaje porque él mismo creía en el mensaje y la misión que David Wilkerson llevó a cabo. El papel de Nicky Cruz, el joven pandillero que se enfrenta a David Wilkerson, fue para Eric Estrada. Era un joven de padres puertorriqueños que nació y se crió en la ciudad de Nueva York. Para Eric, esta sería su primera experiencia trabajando en el cine en un rol importante. Posteriormente tendría una exitosa carrera en la televisión con la popular serie norteamericana Chips. El libreto estuvo a cargo de Don Murray y James Bonnet, y la música fue compuesta por el cantante de música cristiana Ralph Carmichael. La película solo contaba con $600,000 de presupuesto. Las localidades que escogieron para filmar fueron en los barrios de Nueva York donde David Wilkerson trabajó. Un lugar muy difícil para filmar, solamente contaban entre 6 a 8 horas diarias para trabajar, ya que habían firmado con la Unión de Trabajadores de Hollywood y se les hacía imposible filmar durante la mañana y tarde debido al ruido que produce el tráfico de la ciudad. Debido a su pequeño presupuesto, una de las cosas que hicieron fue organizar bien los días de grabación, es decir, saber bien qué iban a filmar cada día, mantenerse en ese plan y ensayar con los actores antes de filmar. El otro era utilizar personas no profesionales para que fueran los extras en la película o tuvieran roles pequeños. Por ejemplo, muchas escenas donde aparecen las gangas peleando no son actores sino pandilleros de verdad que la película contrató para que hicieran esas escenas. Muchos de estos pandilleros en ese momento eran rivales, pero lo más interesante fue que nadie resultó seriamente lastimado durante la filmación de la película. ¿Cómo les ha ido? Fantástico, somos invencibles. Los quemamos bien. ¿Muchos heridos? No, estamos en forma. A nosotros nada, Norma. Las heridas son para ellos. También las personas que vivían en el área sabían que se iba a grabar una película relacionada a la vida del pastor Wilkerson, y por el respeto que le tenían cooperaron con los productores durante los días de grabación. El filme se estrenó en el verano de 1970. El mismo recibió tanto críticas negativas como positivas de parte de la crítica especializada, pero la mayoría del público general, especialmente los evangélicos, apoyaron la película. Posteriormente la película fue doblada a 3 idiomas. Todos los que participaron en el filme estuvieron muy contentos de haber sido parte de este proyecto, aunque algunos de ellos ya han partido con el Señor y otros al día de hoy continúan haciendo proyectos de cine cristiano. From Teen Challenge, where we'll go out on street corners and evangelize, and they talk about the book and the film, The Cross and the Switchblade, and I feel so privileged to be part of it, and the fact that I was given the opportunity to co-author with James Barnett the script and to direct these wonderful actors and to know David Wilkerson. Ahora, ¿qué diferencias y semejanzas tiene la película del libro? Como todo filme, las diferencias con el material original son bastantes. Sin embargo, las decisiones que tomaron, en mi parecer, fueron efectivas. En las diferencias, en primer lugar, el libro se desarrolla a finales de la década de los 50.
En cambio, en la película la historia se desarrolla a comienzo de la década de los 70. El libro recoge de manera más detallada la experiencia de Wilkerson en su ministerio en estos barrios de Nueva York. Podemos ver a Wilkerson como pastor en una iglesia pequeña en Pensilvania. Vemos los detalles de cómo Dios está llamando a este hombre a servir en Nueva York. Vemos la compasión que siente por los jóvenes de estos barrios, sus problemas familiares y financieros debido a llevar a cabo esta misión, sus fracasos y triunfos ministeriales con las pandillas. Wilkerson no solamente habla de Nicky, sino también de otros expandilleros como Israel y personas que tuvieron problemas con las drogas como María. Las dudas que le surgían si Dios lo estaba llamando al ministerio en esta ciudad. Y también nos cuenta cómo recibió apoyo de diferentes iglesias, y los últimos capítulos concluyen narrando cómo organizó el primer centro de Teen Challenge, los desafíos que llevaba a tener un centro así y sus logros. Como dije anteriormente, la película era una de muy bajo presupuesto y sin muchos recursos. El otro reto que tenía era contar esta historia en alrededor de 105 minutos de un libro que tiene 23 capítulos. Así que el libreto de Don Murray y James Bonnet decidieron no incluir todas las situaciones familiares, ministeriales y personales de David, sino enfocarse en los primeros días de este pastor ministrando a las pandillas, especialmente en su conflicto con el temible pandillero Nicky Cruz. Por ejemplo, mientras que el libro, que consta de 23 capítulos, nos narra la conversión de Nicky en el capítulo 11, el filme se enfoca principalmente entre el conflicto de Nicky Cruz y Wilkerson en toda la película. También la película incluye un personaje nuevo de nombre Little Bo, un personaje que fue pensado para un chico blanco. Este personaje sirve de guía a David Wilkerson por los peligrosos barrios de Nueva York. El director no estaba convencido de los muchachos que están audicionando para el papel. Sin embargo, en el día de la audición, una chica afroamericana de nombre Joanne Robinson apareció en el lugar. Murray quedó maravillado por el talento de la muchacha y le dio el papel de Little Bo a ella. ¿Sabes tocar? Claro que sé tocar. Tocaba en una banda hasta que se dieron cuenta de que era chica y me echaron. Ahora, las semejanzas que tiene esta película del libro es que decide incluir momentos inolvidables de esta historia, como cuando David Wilkerson interrumpe en la corte y lo sacan fuera de la sala. No seas tonto, esos chicos no creen en tu Biblia. Reverendo, ¿qué es ese libro que tiene en la mano? Una Biblia. ¿Lo dice con vergüenza? Todo lo contrario. Entonces no la esconda, queremos que nos la enseñe. Tampoco el filme no pierde la oportunidad de utilizar esa famosa expresión que le dijo David Wilkerson a Nicky Cruz cuando este pandillero lo amenazó. Si vuelves a acercarte a mí, te mataré. Sí, hazlo si quieres. Aunque me cortes en 100 pedazos y los desperdigues, cada pedazo seguirá amándote. Al igual que el libro, también la película es bastante gráfica. Por ejemplo, en la historia original nos cuenta con detalles los problemas de drogadicción de estos jóvenes. En la película, a través de uno de los personajes de nombre Rosa, podemos ver el problema de la adicción a las drogas. También la película muestra escenas gráficas de violencia callejera entre estas pandillas. Decisiones que fueron muy arriesgadas para hacer una película cristiana, pero al mismo tiempo fueron efectivas. Aunque la película no es 100% fiel al libro, ya que es imposible, aún así cumple el cometido de ser una película entretenida, que sabe muy bien lo que es, y lo más importante, conserva la esencia de esta historia, que es el poder que tiene el mensaje del Evangelio para cambiar vidas, y la importancia que es para aquellos que proclaman ese mensaje de depender siempre del Espíritu Santo. Dejad de lamentaros de los pecados del pasado. Dejad de sufrir por lo que hicisteis. La cuenta está saldada. ¡Sois libres! Solamente tenéis que aceptar a Cristo. Solo tenéis que abrir vuestros corazones y expulsar la amargura que hay en ellos. Y decir: Jesucristo, ven a mí. Después del éxito de la película y el libro La Cruz y el Puñal, posteriormente se hizo otra novela en el año 1972 titulada Más allá de la Cruz y el Puñal, en donde vemos lo que está haciendo David Wilkerson en su vida ministerial después de haber predicado el Evangelio a las pandillas en Nueva York.
otro libro titulado Hey Preach, You Coming Through y otras versiones de La Cruz y el Puñal. También se hizo una historieta basada en esta historia por Art Haldy, el creador de las famosas historietas de Archie. Mientras el libro y la película continuaron cosechando éxitos de venta y ministrando vidas, los dos protagonistas principales de esta historia continuaban trabajando para Dios. Nicky Cruz, desde su conversión, se dedicó especialmente a ser evangelista y predicar acerca de su conversión a Cristo alrededor del mundo. También coescribió algunos libros, como el más popular de él, Nicky Corre Nicky. Es interesante que a sus 85 años de edad continúa fielmente predicando el evangelio y dando su testimonio. But yes, God used the two of us. And listen, I want to tell you before he speaks that I consider him a Puerto Rican Apostle Paul. This man has reached so many people, literally by the hundreds of thousands in person, coming from a very poor background. Uno de los hijos de David Wilkerson describió a su padre como un hombre que siempre buscaba cuál era la próxima voluntad de Dios para su vida. Él se preguntaba, ¿qué otra misión Dios tiene para mí? Luego de predicar el evangelio por varios años a las pandillas, haber fundado exitosamente el programa Teen Challenge, compartir su experiencia en varios países del mundo, uno diría que David Wilkerson no tendría que hacer mucho por el resto de su vida. Tal vez dar alguna que otra conferencia y disfrutar de las ventas de su libro. Pero no fue así. David regresó a la ciudad de Nueva York a plantar una iglesia y ser pastor de la misma. El nombre de la iglesia es Times Square Church. La razón principal de la fundación de esta iglesia fue que le contaron de los problemas de criminalidad, drogas y prostitución que habían en esa zona para ese tiempo. Movido por compasión, decide fundar esa iglesia y es allí donde dedicó los últimos años de su vida siendo pastor y escritor. Cried, God, you have to raise up a testimony that you have to raise up a church here in the middle of this as a witness. The Holy Spirit say clearly, you know the city. You've loved the city, now I want you to do it. Hace varios años, artículos de periódicos, revistas y espacios en internet han comenzado a señalar abusos que han ocurrido en algunos centros de Teen Challenge alrededor de los Estados Unidos. Abusos sexuales, físicos y psicológicos. Esperamos que algún líder de esta organización tenga la misma compasión que caracterizó a David Wilkerson y busque la manera de resolver este problema y hacer justicia a estas víctimas. Lamentablemente, David Wilkerson murió en el año 2011 en un accidente de carro en el estado de Texas. Su iglesia lo recuerda como un evangelista y pastor que siempre estuvo preocupado por las personas. A minister who spent more than 3 years living on the streets before finding salvation at Times Square Church. Pastor David, if I could say anything about him, I could say that he was there. I mean, sometimes that's the most important thing you can say about another person, is that they were there.